Hola, ¿qué tal? Una vez más, me da mucho gusto saludarlos a través de este canal de YouTube. Yo soy la pastora Socorro Salazar y les saludo desde México. Y bueno, pues me da mucho gusto una vez más compartir una enseñanza que yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sueños, anhelos y por ciertas circunstancias esos sueños se ven truncados? O pareciera que están truncados. Y hoy yo quiero compartirte esta enseñanza y esta enseñanza habla, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos trabajar y que las circunstancias no apaguen esos sueños que nosotros tenemos. ¿Escuchaste bien? Que tus circunstancias no apaguen tus sueños. Yo no sé qué es lo que tú has anhelado, lo que estás soñando, pero déjame decirte que cuando nosotros tenemos sueños, anhelos, no es nada de casualidad. Siempre yo he visto, ¿verdad? En el Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos obra de las manos de Dios. Somos creación de Dios. Y cuando Dios nos ha creado, nos ha hecho con un propósito aquí en la tierra. Y muchas veces, mayormente, esos propósitos empiezan por ser anhelos, por ser deseos o por ser sueños que se van depositando, que van creciendo, que se van gestando en nuestra vida. Pero muchas veces nos dejamos envolver por tantas circunstancias que nos rodean y esos sueños, esos anhelos se van apagando. Pero yo quiero hablarte hoy y animarte para que si tú tienes sueños en esta vida, si tienes anhelos, deseos, que trabajes en ello juntamente tomado de la mano de Dios. Porque la misma palabra dice, ¿verdad? Jesús hablando: separados de mí, nada podéis hacer. Así es de que es muy importante que nosotros estemos asidos de la mano de Dios, que estemos tomados y que esos sueños, esos anhelos que están en nuestra vida, en nuestro corazón, empecemos a trabajar en ellos para que puedan llegar a ser una realidad. Hoy quiero compartirles en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que es nuestro manual de vida. En el capítulo 37 habla de un joven llamado José. Y dice en el verso 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y recuerden que Canaán era la tierra de promesa de Abraham y Jacob venía de la descendencia de Abraham. Y bueno, Jacob, padre de José, dice el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José era el hijo de la vejez de Jacob. Tenía otros hermanos de otras esposas y no eran muy bien portados. Está aquí hablando la palabra, ¿verdad? Y dice el verso 3, y amaba Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, lo que acabo de comentar, de verdad era hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y bueno, esa túnica de diversos colores que Jacob o Israel, ¿verdad? Porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo: te llamarás Israel. Por eso la Biblia vemos que también lo menciona como Israel. Y dice el verso 4, después de que le hizo esa túnica de colores a su hijo José, que les digo era un hijo favorito porque era hijo de su vejez. Dice el verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Aquí empieza, ¿verdad? José el soñador. De hecho, también es conocido como José el soñador. Tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, después de haber contado este sueño.
Muchas veces cuando nosotros contamos también el propósito o los sueños, los anhelos que tenemos, y lo contamos a gente que no es la idónea para escuchar y lejos, ¿verdad?, de ayudarnos, muchas veces se desata envidia. Y este es el caso de José. Les cuenta ese sueño a sus hermanos y miren lo que pasa. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En lugar de apoyar, de sentir cierta emoción, afecto, ¿verdad?, por su hermano, de por sí no era muy bien visto porque era el hijo favorito de Jacob, de su papá. Y cuando él da este sueño, ¿verdad?, aún desata más envidia. Dice el verso 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces José les platica este sueño que había tenido, un segundo sueño donde él veía, ¿verdad?, el sol, la luna y 11 estrellas, y esto simbolizaba precisamente como su padre le había dicho, simbolizaba a su padre, a su madre y a sus hermanos, y que él estaba en un lugar de autoridad sobre de ellos. Y si nosotros vemos la historia en el libro de Génesis, se va suscitando todo esto, pero antes de que José llegue a culminar este sueño, que fue un sueño hermoso, donde Dios lo posiciona en un lugar de autoridad, antes de que eso sucediera, empieza a haber una serie de circunstancias, de situaciones, pero que José, que amaba a Dios, que confiaba en Dios, se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Por eso les decía yo al principio de este video que nosotros podemos tener sueños, anhelos, visiones, porque hay un propósito de parte de Dios para nosotros para cumplirlo. Pero muchas veces vienen circunstancias, vienen problemas, adversidades, y muchas veces esos sueños se empiezan a apagar. Pero déjame decirte hoy que la vida de José es una inspiración para todos aquellos que hemos tenido sueños, anhelos, deseos, para poder perseverar y seguir adelante. Dice aquí el verso 12, los hermanos de José lo venden. Vemos que le tenían mucha envidia. El verso 12 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, es decir, su papá, ¿verdad? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Estaba solícito, estaba dispuesto a lo que su papá le estaba ordenando. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Era tanta la envidia de sus hermanos que conspiraron para matarlo. Y dice el verso 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
se estaban afectados tanto por la envidia que querían deshacerse de él, querían asesinarlo y decían, y ahora veremos qué va a ser de sus sueños, ¿verdad? De esos sueños que tenía José. Y quizás tú has sido como ese José que tiene sueños, que has tenido unos propósitos, unos planes y que quizás has estado rodeado de gente que está quizás envidiándote o que quizás, ¿verdad?, se mueve de una forma, de un comportamiento muy negativo y muy opuesto a los planes que tú tienes o los proyectos que tú quieres hacer. Y dice aquí en el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Uno de sus hermanos, llamado Rubén, abogó por él. Y le dijo, Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No, propuso no matarlo, pero también Rubén, su corazón estaba contaminado. Y propone algo, ¿verdad? Aventarlo a una cisterna. Y dice que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí. Es la túnica que su padre le había regalado y que había desatado mucha envidia. Dice el verso 14, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, otro de los hermanos, ¿verdad?, de José, llamado Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle, ¿verdad? Rubén propuso no matarlo, pero aquí vemos cómo Judá propone venderlo. Yo creo que tenía ese espíritu de negociante, ¿verdad? Venid y vendémosle a los ismaelitas, dice el verso 27, y no sea nuestro pan sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. De esta manera, imagínense todo el impacto emocional que estaba ocurriendo en la vida de este joven, que sus hermanos, que eran muchos, ¿verdad?, había esa envidia que había desatándose aún más cuando él mismo le revela los sueños que tenía, esos sueños que venían de Dios. Y bueno, pues de esta forma José llega a Egipto y vemos cómo Dios muchas veces no entendemos. Juan 13:7 dice, lo que yo hago ahora no lo puedes entender, mas lo entenderás después. Todos tenemos, les decía, un propósito en esta vida. Pero muchas veces para llegar al final de ese propósito, para culminar los planes de Dios de nuestra vida, vamos a pasar por diversas situaciones, por diversas circunstancias que muchas veces no van a ser favorables, que muchas veces van a ser muy tristes, que muchas veces nos van a causar dolor. Fue lo que le estaba sucediendo a José. Y vemos nosotros cómo sus hermanos lo venden, él pues se va a Egipto. Vemos en el capítulo 39, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Si nosotros, ¿verdad?, observamos, cuando sus hermanos lo venden a los ismaelitas, pero los ismaelitas se lo venden a Potifar. Dice aquí en el capítulo 39, verso 1, que era capitán de la guardia, era un varón egipcio y era de un oficial del faraón. El primer, ¿verdad?, personaje más importante de Egipto era el faraón. Y Potifar trabajaba para él y compra a José, lo compra como esclavo. Entonces, de esa manera es como llega a Egipto
Y dice en el verso 21, a pesar de toda la adversidad, ¿se imaginan todo lo que estaba viviendo José en sus emociones, en su mente, que había dejado de ver a su familia, que había dejado de ver a su padre que tanto lo amaba, que fue separado de ellos con una actitud bastante mala, bastante negativa, una actitud nefasta de parte de sus hermanos? Que él mismo yo creo que escuchó cuando querían, ¿verdad?, matarlo, y estaban ahí viendo qué hacían y a últimas lo venden. Si nosotros observamos en el capítulo 39, en el verso 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José llega a la cárcel acusado también injustamente, no solamente lo que había ocurrido con sus hermanos, sino que también una mujer, ¿verdad?, muy importante, lo acusa e injustamente va a dar a la cárcel. Entonces era como que injusticia sobre la vida de José, y va a dar a la cárcel, ahí mismo en Egipto. Pero dice el verso que acabamos de leer, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y dice el verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué bendición que nosotros podamos ver la mano de Dios con nosotros y por nosotros, aunque a veces las situaciones parecieran adversas, porque aquí pareciera como que Dios no estaba con José, pero dice aquí claramente la palabra que Dios tenía misericordia de José y que todo lo que hacía Dios, ¿verdad?, lo hacía prosperar. Así es de que este joven aún logra un puesto, un lugar de eminencia dentro de la cárcel. Y allí en la cárcel él también tiene, ¿verdad?, pues la oportunidad de interpretar sueños de algunos de los que estaban ahí. Si vemos, acabamos de leer que él ya estaba pues a cargo de los presos ahí. Y pues bueno, todo esto llega, ¿verdad?, a oído del faraón cuando él tiene un sueño y José se lo interpreta. Es decir, que las promesas de Dios para este joven se estaban procesando aquí. Y de esa forma llega José a ser el segundo de Faraón, a ser el cercano, porque Dios estaba con él. Pero si nosotros observamos, las circunstancias parecían adversas en todo lo que él estaba viviendo. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad?, que les estoy dando, les decía que las circunstancias no apaguen tus sueños. Yo no sé qué estás viviendo hoy. Tú que estás viendo este video, quizás estás en proceso de divorcio, quizás estás en conflicto con tus hijos. Todo lo que hemos vivido no es para menos. Quizás ha habido pérdidas de diferentes tipos, pero déjame decirte que si hoy por hoy tú estás mirando este video, Dios tiene un propósito para tu vida, porque tienes vida y Dios no ha terminado contigo, y Dios te está dando oportunidad de seguir, y que las circunstancias que estás viviendo no apaguen tus sueños. Así es de que sigue adelante, sigue firme en la fe. Y si nosotros vamos ahí adelante, ¿verdad?, en el capítulo 41, dice en el verso 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Ya habían pasado muchos años. Recuerden que él tenía 17 años, estaba jovencito cuando su papá le hizo esa túnica de colores. Y aquí ya tenía 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió la tierra de Egipto. En el verso 49 dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número.
Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Vemos aquí que José le interpreta un sueño a Faraón. Y bueno, eso hace que él esté ya cercano, se posiciona como segundo de Faraón porque tenía sabiduría José, tenía discernimiento también de parte de Dios. Cuando Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, aunque, les repito, de momento o aún hayas pasado periodos de adversidad, pero eso no quiere decir que ya se terminó el plan que Dios tiene para tu vida. Así es de que sigue adelante. José siguió, ¿verdad? Vemos aquí cómo viene una hambruna a Israel, que era el país de donde José venía, y él, ¿verdad? También vino una hambruna a lo que es el área de Egipto, todo ese territorio, ahí en Medio Oriente. Pero José, con esa sabiduría y con esa visión e interpretación de parte de Dios, toma decisiones acertadas, aconseja a Faraón y ellos almacenan alimentos, sobre todo granos, y ellos de esa forma llegan a dar ayuda, o más bien, ¿verdad? Ayuda, pero también hacer negocio para venderlo a los israelitas. Y de esa forma se culmina ese sueño que había tenido José años antes, donde él veía a su padre y a sus hermanos y que él estaba por encima de ellos. Si se dan cuenta, no fue fácil, lo he resumido en 20 minutos todo esto. La historia es un poco larga, yo les invito a que lo lean ahí, desde Génesis 37 hasta Génesis 43. En el Génesis 45 vemos cómo José se revela a sus hermanos, los perdona. Algo muy importante, que cuando tenemos sueños y anhelos, cuidemos de que nuestro corazón esté sano. Y cuando me refiero sano, hablo en lo emocional, en lo espiritual. José tenía todo para guardar rencor a sus hermanos, para odiarlos, pero no lo hizo así. Él los perdonó, le dolió muchísimo, pero Dios estaba con él, sabía que la voluntad de Dios era que los perdonara y aún que los ayudara. Yo no sé tú, pero muchas veces hemos pasado situaciones donde ha habido gente que quizás te ha dañado y aún así todavía, ¿verdad? Hay la oportunidad de ayudarlos. Hazlo, porque realmente hay una gran bendición cuando nosotros actuamos en la justicia de Dios. Así es de que Dios quiere y anhela, ¿verdad?, que tú puedas estar en ese tiempo de bendición y que puedas cumplir esos sueños que has tenido, que no los abortes, que las circunstancias no apaguen tus sueños. Así es de que Dios te bendiga y sigue adelante.